Existen lugares donde la oscuridad parece más densa, donde el tiempo se detiene y las sombras cobran vida. En una academia militar de Argentina, los cadetes no solo aprenden disciplina y valentía, sino que también enfrentan algo mucho más aterrador, aquello que acecha en los rincones olvidados, en los pasillos silenciosos y en las noches interminables de guardia. Algunos dicen que son solo leyendas. Otros han visto demasiado para seguir dudando. El primer día en la Academia Militar de San Isidro, al norte de Buenos Aires, había sido agotador para Matías Ramírez. Desde la madrugada, él y sus compañeros fueron sometidos a ejercicios físicos intensos, inspecciones rigurosas y normas estrictas que apenas dejaban espacio para respirar. Para Matías, un joven de 19 años con el sueño de seguir la tradición militar de su familia, todo formaba parte del desafío. Sin embargo, lo que realmente pondría a prueba su fortaleza no era el entrenamiento, sino lo que ocurría cuando las luces se apagaban. Esa primera noche, el silencio se adueñó del dormitorio. 20 cadetes compartían la misma habitación, distribuidos en literas alineadas con precisión. Solo se escuchaban respiraciones pesadas y el ocasional murmullo de alguien girando en su cama. Matías cerró los ojos, agotado. No supo cuánto tiempo pasó antes de despertarse de golpe. Algo lo había sacado de su sueño, aunque no sabía qué. Se quedó quieto, escuchando. Entonces lo oyó. Un susurro. Era un murmullo bajo, apenas perceptible, pero sin duda estaba allí. Una voz áspera que parecía pronunciar palabras que no lograba entender. Se giró lentamente en su litera, tratando de ver si alguno de sus compañeros hablaba en sueños. La oscuridad reinaba en la habitación, y el único resplandor provenía de la luz tenue del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta. El sonido continuaba. No provenía de ninguna cama, sino del rincón más alejado del dormitorio, donde los casilleros metálicos reflejaban un brillo opaco en la penumbra. Matías sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que no debía moverse, pero la curiosidad y el miedo se entrelazaban en su mente. Poco a poco, se incorporó y miró hacia el rincón. La silueta de los casilleros seguía allí, inmóvil, pero había algo más. Algo que no debería estar. Una figura delgada, alta y encorvada parecía inclinarse contra uno de los casilleros. Su forma apenas era distinguible en la oscuridad, pero Matías podía notar que tenía la cabeza gacha, como si estuviera murmurando algo a la puerta de uno de los armarios. El joven contuvo la respiración. Pensó en llamar a uno de sus compañeros, pero su voz quedó atrapada en la garganta. De pronto, la figura se detuvo y giró lentamente la cabeza hacia él. Matías sintió que el aire se congelaba a su alrededor. Donde debería haber un rostro, solo había una negrura profunda, como un vacío absoluto que absorbía la luz. Entonces, la figura se enderezó y comenzó a moverse. No caminó, no corrió,
Simplemente pareció deslizarse hacia él, con movimientos imposibles, como si no tuviera peso. Matías cerró los ojos y se tapó la boca con la mano para evitar gritar. Su corazón latía con una fuerza descomunal, y el sudor frío empapaba su espalda. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido. El susurro, sin embargo, seguía allí. Matías no durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente, sus compañeros se levantaron como si nada hubiera ocurrido. Mientras se vestían, Matías le susurró al cadete que dormía en la litera de al lado. «Oye, ¿escuchaste algo anoche?» El otro joven le lanzó una mirada fugaz y luego apartó la vista, como si no quisiera responder. Finalmente, murmuró: «No debiste mirarlo». Matías sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Mirar qué? Su compañero no respondió. Solo siguió ajustando su uniforme, apretando los labios con nerviosismo. Matías supo, en ese momento, que no era el único que había visto aquella cosa, y que, quizás, volvería a aparecer. Matías no podía sacar de su cabeza lo que había visto la noche anterior. Durante todo el día, intentó convencerse de que había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio extremo. Sin embargo, cada vez que recordaba el murmullo y la figura oscura deslizándose hacia él, un escalofrío recorría su espalda. A medida que avanzaba la jornada, notó algo inquietante. Otros cadetes evitaban mirarlo directamente, como si supieran lo que había pasado. Incluso su compañero de litera, que la noche anterior le había dado aquella advertencia misteriosa, ahora se mantenía callado y distante. Finalmente, al caer la tarde, Matías decidió enfrentarlo. «Dime la verdad», le susurró a su compañero mientras se cambiaban de ropa después del entrenamiento. «¿Qué era eso que vi anoche?» El otro cadete dudó. Miró alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba y luego susurró con voz tensa: «No deberías hacer preguntas». «¿Por qué?» El cadete respiró hondo y murmuró: «Porque si preguntas demasiado, te mandan al cuarto de castigo». Matías frunció el ceño. Había oído rumores sobre un cuarto especial en la academia, un lugar donde llevaban a los cadetes que rompían las reglas. Sin embargo, nadie hablaba de lo que ocurría allí. Algunos decían que era solo una celda de aislamiento. Otros aseguraban que lo peor no era estar solo, sino con lo que te esperaba adentro. Esa misma noche, después de la última formación, Matías decidió que no podía ignorar más lo que estaba pasando. Si había algo extraño en la academia, tenía que averiguarlo por sí mismo. Esperó hasta que todos sus compañeros se durmieran. Luego, se deslizó fuera de su litera y caminó en silencio por el dormitorio. Su objetivo era encontrar alguna pista, algo que le explicara qué estaba ocurriendo. Al llegar al pasillo, sintió un frío repentino, como si el aire estuviera más pesado. Se obligó a seguir caminando hasta que, a lo lejos, vio una puerta de metal ligeramente entreabierta.
El cuarto de castigo. Su instinto le gritaba que se alejara, pero algo lo empujó a acercarse. Se asomó con cuidado y vio una pequeña habitación con paredes de cemento, apenas iluminada por una bombilla parpadeante. En el centro había una silla vieja de madera, y en la esquina más oscura, alguien estaba allí. Matías sintió que su respiración se detenía. Una figura encorvada, más delgada que un humano normal. Se encontraba de espaldas a él. Su piel era grisácea, como si estuviera cubierta de ceniza, y su cabeza se movía de un lado a otro en un ritmo antinatural. El murmullo comenzó de nuevo. Era el mismo susurro que había oído la noche anterior. Matías dio un paso atrás, pero en ese momento, la figura se detuvo y giró la cabeza lentamente hacia él. No tenía rostro, solo un hueco oscuro donde deberían estar sus ojos y su boca. Matías sintió un grito atrapado en su garganta cuando la figura se levantó de un salto y se lanzó hacia él con una velocidad inhumana. Cerró los ojos y se cubrió el rostro con los brazos, esperando el impacto. Pero nada ocurrió. Cuando volvió a abrir los ojos, el cuarto estaba vacío. Solo la silla seguía en el centro, inmóvil. Sin embargo, el frío persistía, y el murmullo aún resonaba en su mente. Matías salió corriendo, con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegó al dormitorio, se lanzó sobre su cama y se cubrió con la manta, temblando sin control. En la oscuridad, una voz conocida susurró: «Te lo advertí, no debiste mirar». Matías supo en ese momento que no había vuelta atrás. Había visto demasiado. Y ahora, eso lo había visto a él. Los días siguientes fueron una tortura para Matías. El insomnio se apoderó de él. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad. No podía olvidar la silueta encorvada en el cuarto de castigo ni el vacío absoluto donde deberían haber estado sus ojos. Pero lo peor no era el miedo. Lo peor era que el murmullo lo seguía a todas partes. Durante los entrenamientos, en la fila del comedor, incluso en los momentos de descanso, Matías sentía ese susurro casi imperceptible en su oído. Al principio pensó que era su imaginación, pero cada vez se hacía más nítido. La paranoia comenzó a consumirlo. Sus compañeros notaron que algo andaba mal. Estaba más callado. Su piel tenía un tono pálido y sus ojeras se acentuaban más cada día. Nadie le preguntaba qué ocurría, pero algunos lo miraban con lástima. O con miedo. Fue durante una formación matutina cuando Matías notó algo nuevo. Mientras estaba alineado con los demás cadetes, sintió un picor en la nuca. Intentó ignorarlo, pero la sensación se hizo más intensa, como si algo ardiera bajo su piel. Cuando terminó la formación, corrió al baño y se miró en el espejo. Se apartó el cuello del uniforme y sintió un escalofrío al ver lo que tenía grabado en la piel. Una marca. Era una mancha oscura, parecida a una quemadura, con la forma de un círculo irregular.
No recordaba haberse lastimado en ningún momento. No, no puede ser, susurró, tocándose la piel con dedos temblorosos. Ahora te pertenece. Matías se giró de golpe. Detrás de él, reflejado en el espejo, estaba el cadete que dormía en la litera de al lado. El mismo que le había advertido aquella primera noche. Su expresión era sombría. ¿Qué dijiste?, preguntó Matías, tratando de mantener la calma. «¿Tienes la marca?», respondió el cadete en voz baja. «Ahora te va a seguir a donde vayas». Matías sintió como el miedo le oprimía el pecho. «¿Qué es esta cosa?», susurró. El cadete vaciló un momento antes de hablar. «Algunos la llaman el que murmura. Dicen que fue un soldado castigado hace décadas, encerrado en ese cuarto hasta que murió de hambre y locura. Pero su alma nunca se fue». Matías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y la marca?». El otro cadete lo miró con tristeza. «Es la señal de los condenados. Los que lo ven quedan marcados. Primero lo escuchas, luego lo ves en los reflejos. Después, Matías tragó saliva. ¿Después qué?». El cadete bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Después te lleva con él». Matías sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. «¿Cómo puedo detenerlo?». El cadete lo miró con desesperanza. «Nadie lo ha logrado». En ese momento, se escuchó un golpe seco en la puerta del baño. Un sonido hueco, fuerte, como si algo hubiese chocado contra la madera. Los dos cadetes se quedaron paralizados. El golpe sonó de nuevo. Luego, el murmullo. Más fuerte, más cerca. Matías sintió que su respiración se volvía errática. Su compañero le agarró el brazo y susurró con voz tensa. «No mires al espejo». Matías, sin embargo, no pudo evitarlo, y lo que vio en el reflejo lo hizo desear nunca haber preguntado nada. Matías trató de resistir, de aferrarse a la advertencia de su compañero, pero el miedo tenía un poder extraño sobre la mente, un poder que obligaba a mirar cuando lo único que debías hacer era huir. Y así lo hizo. Giró la cabeza, despacio, sintiendo cada latido retumbar en sus sienos. El reflejo en el espejo era imposible. El baño seguía allí, igual que antes. Pero algo estaba mal, muy mal. Las luces parpadeaban, proyectando sombras deformes sobre los azulejos. El aire parecía más pesado, como si una niebla invisible llenara el espacio. Y lo peor de todo, la figura estaba detrás de él. No necesitó darse vuelta para saberlo. La sentía, alta, encorvada, con la piel grisácea y aquella cabeza inclinada hacia un lado, como si observara con curiosidad. Pero Matías sabía que no tenía ojos. Solo tenía vacío. El murmullo aumentó, como un enjambre de voces superpuestas. Algunas eran apenas susurros, otras sonaban como gritos sofocados, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Su cuerpo se paralizó.
Su reflejo en el espejo lo observaba con la misma expresión aterrorizada. Pero algo no coincidía. Su reflejo parpadeó, un segundo después que él. Fue suficiente para que Matías sintiera el pánico explotar en su pecho. Quiso moverse, correr, salir de ese maldito baño. Pero la figura detrás de él también se movió. No con un paso, no con un gesto humano. Se deslizó, como si no tocara el suelo. Y entonces el murmullo se convirtió en una palabra clara. Una palabra que hizo que Matías sintiera un frío helado en la nuca, justo donde tenía la marca. Venerable. Algo lo empujó hacia adelante. Sus manos tocaron el lavamanos con fuerza, como si su propio reflejo tratara de arrastrarlo dentro del espejo. «No lo mires», gritó su compañero, aferrándolo del brazo con desesperación. Matías sintió que algo invisible tiraba de él desde el espejo, como si cientos de manos heladas intentaran succionarlo hacia el otro lado. Con un último esfuerzo, cerró los ojos y se dejó caer al suelo. El murmullo cesó de golpe. El baño volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear. Su compañero lo sacudió, pálido, con el terror aún reflejado en su rostro. «Casi te lleva», susurró. Matías respiraba entrecortado, con el corazón a punto de estallar. Se aferró al brazo de su amigo y preguntó con la voz temblorosa: «¿Cómo se detiene esto?». El otro cadete lo miró con una tristeza infinita. «No se detiene. Solo puedes correr hasta que te alcance». Matías sintió un vacío en el estómago, porque en lo más profundo de su mente sabía que no importaba cuánto corriera. Esa cosa ya lo había marcado, y tarde o temprano volvería por él. Desde aquella noche en el baño, Matías no volvió a ser el mismo. Ya no era solo el miedo a lo desconocido, era la certeza de que algo estaba esperándolo. Los susurros no cesaban. A veces eran lejanos, como si lo llamaran desde algún rincón de la academia. Otras veces eran tan cercanos que podía sentir un aliento helado en su oído. Sabía que no podía contárselo a los superiores. ¿Qué les diría? ¿Que veía cosas en los espejos? ¿Que escuchaba voces en la oscuridad? Como mínimo, lo tomarían por loco. Como máximo, lo mandarían de nuevo al cuarto de castigo. Y él nunca volvería a entrar allí. Pero algo peor lo esperaba. Aquella noche, Matías fue asignado a su primera guardia nocturna. Tenía que vigilar el patio trasero de la academia. Una zona rodeada por altos muros de ladrillo y apenas iluminada por faroles oxidados. Era un lugar solitario, donde el viento silbaba entre las grietas de los muros y los árboles proyectaban sombras inquietantes en el suelo. Estaba acompañado por otro cadete, un chico llamado Ferreira, con quien no había hablado mucho. Ferreira parecía indiferente, con el fusil colgado al hombro y los ojos medio cerrados por el sueño. «¿Primera guardia?», le preguntó con voz baja. Matías asintió. «Tranquilo, aquí nunca pasa nada», dijo Ferreira con un bostezo. Pero Matías sabía que eso no era cierto.
La primera hora transcurrió sin incidentes. El viento era helado y los faroles parpadeaban de vez en cuando. Ferreira apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. Matías se quedó de pie, con los sentidos alerta. Algo no estaba bien. Y entonces, los faroles se apagaron. Todos. Al mismo tiempo, el patio quedó sumido en una oscuridad absoluta. Ferreira abrió los ojos y se enderezó de golpe. ¿Qué mierda? Un sonido seco rompió el silencio. ¡Tac! Venía del muro más lejano. Matías tragó saliva. Su respiración se volvió pesada. ¡Tac! Ahora más cerca. ¿Quién anda ahí? Preguntó Ferreira con voz tensa. Silencio. Matías sintió el aire volverse gélido. Su piel se erizó. Sabía lo que venía. Y entonces el murmullo comenzó de nuevo. No venía de un solo lado. Venía de todas partes. Ferreira levantó su linterna y apuntó hacia el muro. La luz reveló una silueta alta y encorvada, con la cabeza inclinada a un lado. Era él. Matías sintió que sus piernas temblaban. No podía moverse. No podía respirar. La linterna de Ferreira comenzó a parpadear. La figura avanzó, pero no caminó. Se deslizó. Ferreira gritó y salió corriendo. Matías intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La silueta se acercó más y más. El murmullo se volvió un siseo intenso en su oído. «Ven». Matías sintió un frío insoportable en la nuca. Algo lo tocó. Y entonces, la luz volvió. El patio estaba vacío. Ferreira lo llamaba desde la puerta. «Vamos, Ramírez. Vámonos ya». Matías parpadeó, aún en shock. Pero antes de correr hacia su compañero, algo lo obligó a mirar el suelo. Y allí, en la tierra húmeda del patio, vio dos marcas de pies descalzos. No eran humanas, eran alargadas, con dedos finos y huesudos. Matías sintió que la sangre se le helaba, porque las huellas no terminaban allí, iban directo hacia él. Matías corrió detrás de Ferreira, sintiendo aún el ardor helado en su nuca. Su corazón latía con fuerza. Su respiración era errática y sus manos temblaban sin control. Entraron a la academia y cerraron la puerta tras ellos con un golpe seco. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Ferreira estaba pálido, con el rostro bañado en sudor. «¿Viste eso?», preguntó en un susurro. Matías asintió lentamente. Ferreira maldijo por lo bajo y se frotó el rostro con las manos. «No puede ser, no puede ser», repitió con desesperación. «Mi hermano me advirtió sobre esto, pero nunca le creí». Matías sintió un escalofrío. «¿Tu hermano?». Ferreira lo miró con los ojos muy abiertos. «Mi hermano mayor estuvo en esta academia hace años. Él me dijo que había algo en este lugar, algo que nunca se va». Matías tragó saliva. «¿Qué te dijo exactamente?». Ferreira respiró hondo y bajó la voz, como si temiera que algo estuviera escuchando.
que hay una puerta sellada en el sótano, y que lo que está detrás de ella no es humano. El silencio cayó sobre ambos como un manto sofocante. Matías sintió un vértigo en el estómago. Todo encajaba. Los susurros, la figura en el espejo, la sombra en el patio, venían de allí. «Tenemos que verla», dijo Matías de repente. Ferreira abrió la boca para protestar, pero se detuvo. Lo entendió. No importaba si se escondían. Ya estaban marcados. Y si no enfrentaban lo que estaba detrás de esa puerta, un día, esa cosa vendría por ellos. Esa misma noche, cuando todos dormían, Matías y Ferreira se deslizaron fuera del dormitorio y descendieron hacia el sótano. Era un lugar frío y húmedo, con paredes de piedra cubiertas de moho. El aire tenía un olor rancio, como a madera podrida y tierra vieja. El silencio era opresivo. Avanzaron con linternas hasta el fondo del pasillo, donde se encontraba la puerta sellada. Era enorme, de metal oxidado, con gruesas cadenas cruzadas en su centro y varios candados antiguos. Inscripciones extrañas estaban grabadas en la superficie, como si alguien hubiera intentado encerrar algo. Ferreira tragó saliva. «Dime que no estás pensando en abrirla». Matías no respondió. Solo levantó su linterna y, con el pulso tembloroso, iluminó la base de la puerta. Y allí lo vieron. Las huellas. Esas mismas huellas deformes que habían aparecido en el patio. Pero no estaban entrando. Estaban saliendo. Matías sintió que el aire se le atoraba a la garganta. Ferreira, paralizado, susurró: «No está encerrado aquí». Matías sintió un frío mortal recorrerle la espalda. «No», susurró. «Nosotros estamos encerrados con él». En ese instante, el murmullo volvió. Pero esta vez, venía de ambos lados del pasillo. Algo estaba allí con ellos. Y no estaba solo. Los murmullos crecían. No venían de un solo lado. Rodeaban a Matías y Ferreira, resonando en las paredes de piedra del sótano, como si miles de voces se filtraran desde alguna grieta en la realidad. Matías sintió que el miedo se le metía en los huesos. «Nos tenemos que largar de aquí». Pero Matías no podía moverse. Su mirada estaba fija en las huellas deformes frente a la puerta sellada. Porque ahora había más. Aparecieron de la nada. No una o dos, sino decenas, tal vez cientos, extendiéndose desde la puerta hasta sus pies. Ferreira soltó una maldición y agarró a Matías del brazo. «Nos vamos ya, carajo». Pero antes de que pudieran dar un solo paso, la linterna de Matías falló. Todo quedó en absoluta oscuridad. Matías sintió su propia respiración entrecortada. El murmullo se convirtió como un cuerpo pesado deslizándose sobre el suelo húmedo del sótano. Estaba acercándose. Ferreira comenzó a temblar. Matías lo sintió porque él también estaba paralizado. «No, no hagas ruido», susurró Ferreira con voz temblorosa. Pero ya era demasiado tarde. El siseo se detuvo. Silencio.
Un segundo, dos, tres, y luego, respiration, justo detrás de ellos. Matías sintió el aire helado en su nuca, como si algo enorme estuviera inclinándose sobre él. No podía moverse, pero Ferreira sí. Gritó con todas sus fuerzas y salió corriendo a ciegas. Matías no pudo reaccionar. Solo sintió como su compañero lo soltaba y huía, sus pasos resonando en la piedra. Y entonces, Matías sintió una mano en su hombro. Helada, larga, huesuda. El murmullo estalló en su oído. No palabras, no gritos, risas. Y entonces, una voz que no era humana susurró. Ya eres mío. Matías gritó. Sintió como algo lo tiraba hacia atrás, arrastrándolo hacia la puerta sellada. El frío lo envolvió. La oscuridad se lo tragó. Y lo último que escuchó antes de que todo desapareciera fue el sonido de la puerta abriéndose. Desde adentro, Ferreira corrió como nunca en su vida. El aire helado le cortaba la piel, pero no se detuvo. No podía detenerse. La imagen de Matías siendo arrastrado hacia la oscuridad estaba grabada en su mente. Y el sonido, ese sonido de la puerta oxidada abriéndose por sí sola, como si algo hubiera estado esperando por siglos para salir, le helaba la sangre. Subió los escalones del sótano de un salto y casi se estrelló contra la pared cuando llegó al pasillo. Su mente gritaba, «Corre, corre, corre». Pero entonces sintió un escalofrío mortal. Algo estaba detrás de él. No quiso mirar. No debía mirar. Pero no pudo evitarlo. Volteó la cabeza con miedo. Y lo vio. Matías estaba de pie en medio del pasillo. Pero algo estaba mal. Su uniforme estaba sucio, con polvo y manchas oscuras en las mangas. Sus botas estaban mojadas. Y su rostro, Ferreira sintió una punzada de horror. Los ojos de Matías eran distintos. No reflejaban luz. Eran dos pozos negros. Vacíos. Y lo peor de todo, sonría. Una sonrisa que no era suya. Ferreira, susurró Matías con una voz extraña, arrastrando las palabras como si su boca no supiera cómo hablar. Ferreira sintió las piernas volverse de plomo. «¿Matías?» balbuceó. El otro cadete inclinó la cabeza. «Hace frío aquí». Su voz sonaba hueca, distante, como si viniera de otro lugar. Ferreira no podía respirar. Matías dio un paso adelante. Sus botas no hicieron ruido. Fue entonces cuando Ferreira lo entendió. Eso no era Matías. Era lo que salió de la puerta. Y ahora llevaba su cuerpo. Ferreira sintió que el terror lo consumía. No podía quedarse ahí. Pero tampoco podía dejar a su amigo. Si es que todavía quedaba algo de él. Respiró hondo y, sin pensarlo más, se acercó. «Matías, dime que eres tú», dijo con la voz quebrada. Matías parpadeó. Su sonrisa desapareció. Por un momento pareció confundido.
Ferreira vio algo en su mirada, algo humano. Y entonces, la voz de Matías salió entrecortada, como si le costara hablar. Ferreira Core. Su expresión cambió de golpe. Algo invisible pareció tirar de su cuerpo, como si algo dentro de él quisiera tomar el control. Sus ojos volvieron a oscurecerse. La sonrisa volvió. Demasiado tarde. Ferreira gritó y retrocedió. Matías saltó sobre él. Pero Ferreira reaccionó a tiempo. Lo esquivó y corrió. Esta vez no miró atrás. Subió las escaleras hasta los dormitorios. Sintiendo los pasos de Matías siguiéndolo de cerca. Pero cuando llegó al pasillo principal y entró en la habitación, Matías ya no estaba. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Ferreira se quedó jadeando, con el corazón a punto de explotar. No entendía qué estaba pasando. Pero una cosa era segura. Matías ya no era el mismo. Y si no encontraba la forma de traerlo de vuelta, esa cosa se quedaría con él para siempre. Ferreira no durmió esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Matías. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Se convenció de algo, tenía que salvarlo. No importaba qué tan aterrador fuera lo que estaban enfrentando. No podía simplemente aceptar que su amigo se había perdido. Y entonces recordó. La puerta salida. Lo que fuera que se había llevado a Matías, había salido de ahí. Si quería traerlo de vuelta, tenía que regresar, pero no podía hacerlo solo. 4:15 nachts. Ferreira despertó a dos cadetes de confianza, Vargas y Ríos. No tenía tiempo para explicar demasiado. Solo les dijo lo esencial. Matías está en peligro. Dicen que los oficiales la cerraron hace años porque algo salió de ahí. Ferreira sintió un escalofrío, pues esa cosa regresó. Y se llevó a Matías. No necesitó decir más. Ríos asintió. Vargas maldijo, pero también aceptó. Tomaron linternas, una cuerda y se dirigieron de nuevo al sótano. 4:37 a.m. El aire en el sótano era diferente. Más pesado, más frío. El olor a humedad y moho se había vuelto insoportable. Cuando llegaron a la puerta sellada, Ferreira sintió que su corazón latía con fuerza. La puerta estaba entreabierta. Un hueco lo suficientemente grande como para que alguien pasara. Ferreira tragó saliva. Entramos. Nadie discutió. Encendieron las linternas y cruzaron el umbral. Lo que vieron dentro no debería existir. 4:42 nachts. La habitación tras la puerta no era un simple cuarto de almacenamiento. Era un túnel, uno que descendía bajo la academia, con paredes de piedra cubiertas de inscripciones extrañas. Y lo peor, en el suelo había más de esas huellas. Decenas. Vargas susurró con miedo. ¿Qué mierda es este lugar? Nadie respondió. Avanzaron con cuidado. Los murmullos comenzaron de nuevo, envolviéndolos desde todas direcciones. Pero esta vez,
Las voces llamaban a Ferreira por su nombre. Ferreira, Ferreira, ven con nosotros. El cadete apretó los dientes y siguió adelante. Sabía que Matías estaba aquí, y tenía que sacarlo antes de que fuera demasiado tarde. 04:48 Llegaron al final del túnel, y lo vieron. Matías estaba en medio de un círculo de piedra, con símbolos extraños grabados en el suelo. Pero no estaba solo. Había sombras a su alrededor. No tenían forma definida, pero sus contornos se retorcían como humo negro. Ferreira sintió un nudo en la garganta. Matías. Su amigo levantó la cabeza lentamente. Su piel estaba pálida. Sus ojos oscuros. Pero cuando vio a Ferreira, una chispa de reconocimiento apareció en su mirada. Ferreira. Ríos y Vargas prepararon las cuerdas. Ferreira dio un paso adelante. Las sombras reaccionaron. El murmullo se convirtió en un aleteo ensordecedor, y una voz profunda retumbó en el túnel. No pueden llevárselo. La temperatura cayó de golpe. Las linternas parpadearon, y la oscuridad se lanzó sobre ellos. La oscuridad se abalanzó sobre ellos. Ferreira sintió como un frío inhumano le atravesaba el cuerpo. No podía moverse. Las sombras lo rodearon, retorciéndose como si fueran vivas. El murmullo se volvió un grito ensordecedor, un alarido de algo que no quería ser interrumpido. Vargas cayó de rodillas, apretándose los oídos. Ríos intentó retroceder, pero algo invisible lo agarró del brazo. Ferreira solo pensaba en una cosa: Matías. Matías, despierta. Tenemos que salir de aquí. Su amigo tembló. Su cuerpo estaba rígido, como si algo lo estuviera sujetando. Sus labios se movieron, pero la voz que salió no era suya. Matías ya no está aquí. Ferreira sintió el pánico treparle por la espalda. No, no, no. Se negó a aceptar que su amigo se había ido. Sin pensarlo, corrió hacia él. Y entonces lo vio. Matías no estaba encadenado. No había nada físicamente sosteniéndolo en ese círculo de piedra. Solo miedo. Estaba atrapado porque lo que fuera que lo poseía lo hacía creer que no podía escapar. Ferreira entendió lo que tenía que hacer. Se arrodilló frente a él. Ignorando las sombras que intentaban separarlo, y lo sacudió con todas sus fuerzas. Matías, cabrón, levántate. No eres uno de ellos. Los ojos oscuros de Matías se abrieron de golpe. La negrura se quebró. Por un instante, Ferreira vio al verdadero Matías debajo de todo eso. Y Matías reaccionó. Gritó con todas sus fuerzas. Las sombras se retorcieron como si algo las hubiera herido. Y entonces, la voz grave rugió. No lo soltaré. El túnel tembló. Las paredes crujieron. Ferreira sintió que todo el lugar estaba colapsando. Pero no soltaría a Matías. Jamás. Ahora, Vargas, Ríos, agárrenlo. Sus amigos reaccionaron y entre los tres tiraron de Matías.
Algo invisible los empujaba hacia atrás, intentando arrebatárselo. Pero no lo permitieron. Ferreira gritó con todas sus fuerzas: «Matías, vuelve». Y entonces, las sombras se rompieron. Matías gritó de dolor. Su cuerpo convulsionó, pero entonces cayó hacia adelante. Y cuando abrió los ojos de nuevo, habían vuelto a la normalidad. Ferreira lo sostuvo antes de que tocara el suelo. «¿Estás bien? ¿Estás bien?», susurró con la voz temblorosa. Matías lloraba. No podía salir. Ferreira... Su voz se quebró. Pero no había tiempo. Las sombras rugieron con furia. El túnel se estaba derrumbando. «Corren», gritó Vargas. Ferreira ayudó a Matías a ponerse de pie y salieron corriendo. Las paredes de piedra colapsaban detrás de ellos. El suelo se partía en pedazos. Las sombras intentaban alcanzarlos. Pero cuando cruzaron la puerta sellada, un estruendo sacudió el sótano. El túnel se cerró para siempre. Las sombras desaparecieron. El murmullo se extinguió. Solo quedó silencio. Matías pasó una semana en la enfermería. Estaba débil, pero estaba vivo. No recordaba todo lo que pasó, solo fragmentos. Dijo que sentía como si algo lo estuviera tirando al fondo de un pozo oscuro, donde las voces nunca dejaban de hablarle. Pero Ferreira lo sacó de ahí. Después de ese día, nunca volvieron a hablar del túnel. El sótano fue clausurado y los oficiales inventaron una excusa para no dejar a nadie bajar. Pero Ferreira sabía la verdad. Sabía que esa cosa aún estaba ahí, solo esperando otra oportunidad. Un mes después, Matías dejó la academia. Nunca volvió. Y Ferreira, cada noche, antes de dormir, todavía escucha el murmullo. Pequeño, casi imperceptible. Como si alguien lo siguiera llamando.